Bien, entonces vamos a comenzar un nuevo año de nuestra materia análisis jurisprudencial de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestra querida Universidad Nacional de José C. Paz, Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales. Esta asignatura, cuyo titular es el doctor Federico Tea. Nosotros estamos en la comisión A1 de los miércoles a la mañana, la mejor comisión de todas las que existen en el universo mundial y en otros metaversos que existen por ahí también. José Luis dice, ¿qué me dice José Luis? Era yo intentando conectarme, pero no pude configurar la cámara. Bien, está listo, dice José Luis. ¿Podés hablar por lo menos, José Luis? Esto lo voy a cerrar. Bien, ahora sí, me quedó el chat. Muy bien. Saludo a las damas. Liz, Pamela, ¿cómo andan? Bien, profe, gracias a Dios. Todo bien. Bien, mejor así. Pame, bienvenida. Gracias, profe. Bueno, no tuvimos presencial, pero tenemos aquí. Bien. Y señor Alejandro, ¿qué nos puede contar? Buen día, ¿cómo va? Y quizás capaz que recordar que mañana es el 24 de marzo, el Día de la Memoria, se cumplen 47 años del último golpe cívico, eclesiástico y militar, quizás para recordar y tener que la universidad está haciendo actividades durante toda la semana con respecto a este tema. Ayer hicieron una muestra de fotos, sé que va a haber un par de charlas, inclusive va a haber van a pasar un video o una película. Ahora después les voy a pasar más data, que igual está todo en la página de la universidad. Bien, en el año que se cumplen 40 años de retorno a la democracia. La democracia, tal cual. Así que va a haber conmemoraciones durante todo el año hasta llegar a diciembre. Bien, sí, la fecha de este año va a ser, va a cobrar sentido también por eso. Bien, entonces tenemos 24 de marzo. Vamos a ver si leemos algo sobre eso. O no. Bueno, y saludo a Micaela. Buen día, Micaela, ¿cómo le va? Ya te saludé 4 veces, pero no importa. Ahora estamos grabando, hacemos de cuenta que arrancamos. Bien, podés hablar, podés desmutearte. No te vamos a cobrar por eso. Que no te escuchamos, a ver. Ahora te perdimos. Bien, y ahora José Luis está duplicado, a falta de uno tiene dos. A ver, Micaela, si te escuchamos. Bueno, no está fácil esto para arrancar. Jorge, ¿nos escuchás? ¿Estás ahí? ¿Podés hablar? Houston. Esto va a ser aburrido si no me contesta nadie, ¿eh? Me apagan las cámaras, no me contestan. Me voy a deprimir. Me voy a tirar abajo de un puente a dormir la siesta. José Luis, ahora te veo. Buen día. Ahora sí. Buenos días a todos. Estabas bailando una conga hace un rato. Sí. Bueno, bien, ya estamos entonces prestos. Bueno, Micaela, perdimos la cámara. Jorge, ¿nos escuchás, Jorge? Hoy nos veía, ahora no. Bueno, como fuera, vamos a arrancar. Ya son casi 8:30. Es hora de ponernos en acción. Hoy tenemos 2 o 3 actividades para hacer. Micaela preparó el primer fallo y nosotros vamos a ver primero la estructura de un fallo como para ubicarnos
en lo que nos espera de acá en más, y tener una hoja de ruta cada vez que agarramos un texto jurisprudencial, y saber a qué nos vamos a enfrentar. Ya vimos unas nociones la clase pasada sobre los conceptos de Gordillo, que también nos van a ayudar a decodificar el contenido de un fallo. Y que dice, me voy a conectar desde la comp. Bueno, ahí estará conectándose Micaela. Después tenemos un texto de Cárcova también para ver qué hacen los jueces cuando juzgan. Y después tenemos para ver a Lavi. ¿Sí? Esa es la propuesta para hoy. Nos quedó algo también de lenguaje para cerrar. A la clase que vimos la semana pasada de Carlitos y Carlita Cromañón. Bien, y la clase que viene tenemos presencial en la Facu, y la otra clase tenemos de vuelta virtual. Es así, ¿no? ¿Nos agarra Semana Santa o no nos agarra Semana Santa? 29, 5. No, nos agarra, zafamos, porque es miércoles, ¿no? Sí, zafamos. Profe, Jorge, disculpe, profe, Campos Jorge dice que está con problemas técnicos, por eso no se está pudiendo conectar. Jorge Alfredo, bueno, bien. Les cuento que me metí recién en el CIU y tenemos 7 inscriptos, lo cual parece una desmesura a esta altura. Blanco Figueroa, José Luis, Campos, Jorge Alfredo, Díaz, Miguel Orlando, parece una telenovela puertorriqueña. Leal, Domingo José, Luna, Micaela, levante la mano. Rossini Patricia, que se excusó que se sentía mal, y Villarrué Carla. Parece que ya estuvo, ¿no? En algún cuatrimestre. Me suena. Sí, cursó conmigo, Carla. Hace tiempo. No tenía cana yo. Sí. Bueno, así que están inscritos. Quieren que sepan que José Domingo es mi padre y José Luis es mi hermano, así que me hacen acordar mucho a la familia. Bueno, ¿qué más? Avisos parroquiales. Nada, subimos todo al Drive, subimos todo al campus, ¿no? Eso tenemos todo bien. Estamos todos en el grupo de WhatsApp, esas cosas funcionando, ¿no? Sí. Bien, entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir, esperen que lo encuentre por acá. Abro esto, entonces vuelvo acá. No. Chan. Share, acá. Bueno, ¿ven ahí? Sí. Ahí, Sí, ¿se ve? Sí. Bueno, esos hermosos papelitos están aquí. Bueno, los vamos a ir pasando de a uno y vamos a ir explicando de qué se trata. Ahí hay una secuencia, hay que leer de arriba para abajo y de izquierda a derecha. ¿Sí? Ahí vamos a ir avanzando. Ahí se está sumando. Está entrando Ricardo. Jordi Cuellar. ¿Quién será Jordi Cuellar? Buen día, Jordi. 1, 2, 3. ¿Quién era que se iba a conectar desde la compu? ¿Qué dijo? ¿Micaela era? Micaela. Bueno, Ricardo, ¿nos escuchás? Sí, profe, buen día. Buen día, Ricardo. Me quedaba Pamela. Vamos a presentar a Pamela. ¿Cómo le va? ¿Qué nos va a contar de nuevo? ¿Qué hace acá? ¿Dónde salió usted?
¿Por qué está acá presente? Pregunta, profe. Bueno, soy Pamela y estuve cursando en esta comisión el año pasado y este año me sumo como ayudante. Bien. ¿Por qué razón se suma como ayudante? Porque me gustó mucho la cursada, el grupo de ayudantes el año pasado fue muy bueno, muy considerado con todo el curso, y yo veía que disfrutaba mucho de las clases, a pesar de no tener que estar rindiendo o dando parciales o preocuparse por una nota, siempre estaban preocupados por seguir aprendiendo y se notaba que seguían aprendiendo porque hacían preguntas. Y eso me pareció muy interesante, seguir enriqueciéndose con todo lo que van diciendo, capaz con cosas que ya vimos, pero desde otro punto de vista o con otro tipo de explicación. Bien. ¿Y a vos qué te decía el profe durante todo el año? Que participe. Que participes más. Muy bien. Y acá estás, o sea que dio sus frutos. Excelente. Bueno, bienvenida, Pamela, y que tengas un gran año en tu debut, igual que Liz y Ricardo. Bueno, no, me fui. Estamos. ¿Quién se sumó? José Luis, Alfredo, muy bien, Micaela. Ahí estamos. ¿Quién es Jordi? ¿Hay alguien que se llama Jordi? ¿O alguien está duplicado? Ahí en el chat dijo que es Micaela. Micaela. Ah, bueno, Micaela. Bien. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos estructura de un fallo, básicamente. Ah, porque yo no estoy viendo los chats, por eso. Voy a poner acá de costadito. A ver, un momento. Ahí está. A ver si. Bueno, y voy a poner el puntero. ¿Cómo era esto? No lo puedo hacer. No. Ah, ya puedo poner. Bueno. ¿Qué vemos acá? Una estructura de un fallo. Es como diseminarlo, disecarlo y separarlo por partes. Es una guía, claramente. No es que los fallos tengan una matriz que tengan que respetar sí o sí. Ya de entrada vamos a encontrar sentencias de 2 páginas o de 50 páginas. Obviamente eso nos grafica que su estructura puede modificarse, que en sí un juez no está obligado a decir X cosa en su fallo, sí tiene que dar razones, sí tiene que dar una motivación y además contar ciertos antecedentes para dar su sentencia. Entonces todo eso lo podemos llegar a discriminar, ¿sí? Por partes, por secuencia, en un esqueleto, armarlo y ir separando esas secciones. Entonces la idea ahora es dar algunas nociones preliminares para que después ustedes puedan aplicarlas al momento de entrarle a cada una de las sentencias que vamos a estudiar de acá a fin de año, ¿sí? Un año largo, muchas sentencias. ¿Cuántos fallos dijimos que eran? ¿Cuántos teníamos? 5 en el primer examen. Ahora sí. 10 Sí. en total. 12. Sí. No, en todo el año digo. Por eso, ¿serán 12? No. No, tienen que ser más. Sí, no. Sí, 10 tuve yo en el primer parcial. Más o menos unos 20, profe. Estoy contando. Y 25, más o menos, 25 fallos. Bueno, o sea que hay material de sobra para aplicar esto. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos es la carátula. Dice ahí, yo le agregué ahora autos. Autos para sentencia. Los autos es una palabra ambigua.
claramente. Es lo primero que tenemos que entender para individualizar un fallo. Yo voy a buscar, a ver si tengo alguno por acá. Un momento. Acá está. Bueno, tengo partes, las partes del fallo. En la carátula voy a encontrar lo primero. Ahí está, Antonella. Que se suma. Luego Jorge, Micaela. ¿Y dónde está Antonella? Ah, acá abajo. Dina. No tengo ninguna Antonella. Bueno. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué es la carátula? A ver si me veo yo y puedo seguir. Ahí está. Carátula. La carátula voy a tener las partes del juicio. Y ahí ya levantamos las antenitas, ¿no? Cuando hablamos de partes, hacia la legitimación. Es decir, ¿quiénes son los que se están peleando en el juicio? O sea, ¿quiénes tienen intereses contrapuestos? Sí o sí voy a necesitar dos partes enfrentadas. Esas partes enfrentadas van a constituir lo que se llama la litis. Litis es el conflicto, ¿sí? La controversia. Tiene que haber una controversia para dar lugar o para instar a que la justicia actúe. Uno solo, en principio, no puede ir a preguntarle al juez, che, a ver, ¿qué le parece si pasa esto, si pasa lo otro? Porque yo tengo ganas de, o me... No, tengo que estar en un conflicto con otra persona, física o jurídica, o el Estado, y ahí sí puedo hacer una demanda, ¿no? Para ponerlo en términos simples. Entonces, en la carátula o en los autos del expediente, voy a encontrar, como dice acá, el Alavi Ernesto con Poder Ejecutivo Nacional. Entonces ahí tengo las dos personas, ¿sí? El actor y el demandado. Alavi, una persona física, y Poder Ejecutivo Nacional, el Estado, ¿sí? En cabeza del presidente. ¿Qué más voy a encontrar en la carátula? Voy a encontrar la fecha de inicio del expediente, voy a encontrar el tribunal en el que está radicado el expediente. Como nosotros vamos a ver solo y exclusivamente fallos de la Corte Suprema, es Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, es la última instancia de actuación, voy a tener instancias previas que ya van a haber pasado. Por lo general llegamos a la Corte vía recurso extraordinario, que es una apelación de instancias previas, de una Cámara y de un juez. Entonces yo tengo otros tribunales que actuaron previamente, pero siempre vamos a estudiar aquí, ¿sí? Cuando esas sentencias llegan y son entendidas y resueltas por la Corte Suprema. O sea que en ese sentido no vamos a tener mayor novedad. Entonces tengo el tribunal, la fecha y sobre todo las partes y el tipo de juicio que se está llevando adelante. O sea, ¿qué es lo que reclama el actor básicamente? Está reclamando una indemnización por daños y perjuicios, está reclamando alguna cuestión penal relativa a la libertad, está reclamando, por eso, algo pecuniario, está reclamando reconocimiento de un derecho, es un amparo, ¿sí? Una medida cautelar. Bueno, todas esas cuestiones nos van a aparecer ahí después de la palabrita sobre, ¿sí? O una S barra.
¿sí? Es el tipo de juicio, el tipo de proceso que se lleva adelante en este expediente, en esta litis. Bien. Ahí estamos en la carátula, ¿sí? Ese es el primero, los autos. Es la forma de llamar al expediente, digamos, de individualizarlo y discriminarlo frente a otros expedientes. Bien, después, una vez que yo abro la sentencia, ¿sí? Ya sé de quién es, quiénes se están peleando, qué pasa. Bueno, yo abro la sentencia. Lo primero que tengo que ir a buscar, como nos dijo Gordillo, es cuáles son los hechos de la causa. Los hechos es el marco fáctico. ¿Sí? ¿Cuáles son los acontecimientos que dieron lugar a esa controversia? ¿Qué sucedió en la realidad? ¿Qué pasó? Bueno, una persona chocó a otra, una persona estaba fumando un cigarrillo de marihuana y la llevaron detenida, una persona quiere dar clase y no lo dejan porque es petizo, una persona quiere integrar el Consejo de Magistratura y no lo dejan, una provincia quiere cobrar una deuda y se lo rechazan. Bueno, tengo que ir a conocer, ¿sí?, esa base material que da lugar a un juicio. Esto sí es ineludible. Esto tiene que estar siempre. Y lo tengo que poder encontrar. El problema es que no sé dónde está. Muchas veces, por lo general, está al principio, ¿sí? Entonces me empiezan el cuentito, me dicen, bueno, pasó esto, pasó lo otro, ta. Obviamente, esos hechos pueden ser controvertidos, no es que haya una única realidad, porque para el actor va a haber pasado X y para el demandado va a haber pasado Y. Bueno, pero tanto X como Y, o sea, la interpretación de esos hechos, están relatados en algún lado. Bueno, el actor dice que pasó en verde y el demandado dice que pasó en rojo. Bueno, pero lo que dice cada uno también es parte de los hechos, las alegaciones, etc. Pero lo principal es saber cuál fue esa base fáctica que da lugar a la litis, ¿sí? Por ejemplo, una provincia se queja de que la nación no le da los recursos presupuestarios necesarios. Entonces dice, bueno, me tendrían que haber dado tal, me tendrían que haber transferido, que es la coparticipación, pero en realidad se la dieron a otra provincia, entonces a mí me están discriminando. Bueno, esos hechos son los que tengo que resaltar. Porque a la vez los voy a tener en cuenta al final de todo. Cuando yo vaya bajando y llega a la sentencia, vamos a ver que la parte resolutiva tiene una prescripción, hágase tal cosa, va a decir el juez, la corte en este caso, y eso tiene efectos. ¿Dónde tiene efectos? En la realidad. Entonces, si una persona chocó a otra y la lastimó y le produjo daños y lesiones, el efecto concreto de la sentencia, y si eso se prueba, ¿no? Y el efecto concreto de la sentencia va a ser que quien produjo el daño va a tener que indemnizar a la otra persona. Entonces, ¿qué pasa al día siguiente de la sentencia? Y va a tener que pagar una suma de dinero. X. Por concepto de daños, de lesiones, de lo que fuera. Entonces, tengo que saber bien los hechos iniciales para saber cómo termina la película. Hacia dónde va la realidad una vez que sale el fallo, porque los fallos no son inocuos, producen cambios en la realidad. Eso lo voy a tener que tener muy en cuenta. O sea, los hechos del principio me van a terminar cerrando cuando yo vea cómo termina esta película. Bien, hechos. Tenemos carátula, tenemos hechos. Momento. Cuando decíamos los hechos no sabemos dónde están, suelen estar al principio, o sea, lo leo en la primera o segunda página del fallo. Pero a veces los tengo que ir a buscar a otro lado. Entonces, ¿a dónde podrían estar los hechos? Podrían estar, obviamente, en las sentencias anteriores, de Cámara de Apelación o de primera instancia. Ahí tengo el problema que muchas veces no tengo esos fallos, o no los vemos nosotros.
pero saber que ahí están. Luego, en el dictamen del procurador fiscal. Siempre hay un fiscal, un procurador que va a emitir un dictamen, que es una recomendación, en forma previa a que la Corte resuelva. Muchas veces la Corte toma ese dictamen, lo tiene en cuenta, siempre lo tiene en cuenta, pero muchas veces lo toma y lo hace suyo, y muchas veces lo tiene en cuenta y lo desecha, porque no es vinculante. Pero es habitual que el procurador haga un relato de los hechos. Entonces ahí también los puedo encontrar. Y otro lugar donde los puedo encontrar es, vamos a ver, por acá abajo, en los votos particulares. No en el voto mayoritario que hace a la sentencia, sino los votos concurrentes o sobre todo en las disidencias. Porque un juez que vota de manera diferente, ¿sí?, en disidencia, no está de acuerdo con la mayoría que se conformó, muchas veces dice por qué, y tiene como una raíz en la valoración de los hechos. Entonces ya, ojo, porque acá no le estamos dando importancia a tales hechos, Entonces me vuelve a contar la película, tal vez desde otro enfoque, ¿sí? Pero ahí puedo llegar a tener nuevamente una descripción de ese marco fáctico, ¿sí?, de lo que sucedió en la realidad y del lugar análisis. Bien, entonces tengo que estar atento porque a veces no encuentro la entrada y otras veces no, tengo que hacer una tarea más compleja. Bien, luego tengo, ¡pamba!, los agravios. ¿Qué es un agravio? Es, para decirlo simple, lo que a mí, al actor, ¿no?, quien insta a la justicia a entender en una causa, lo que a mí me perjudica, lo que me causa un perjuicio. Yo estoy agraviado en mi derecho a presentarme a elecciones, porque no me dejan. Estoy agraviado en mi derecho a circular libremente, porque me tienen detenido. Estoy agraviado en mi derecho de disponer de mis bienes, porque estoy embargado. Estoy agraviado en mi derecho a manifestarme libremente, porque estoy censurado. Entonces, el agravio es el problema que aqueja a la parte, a una de las partes. Cada una va a tener sus propios agravios, las dos partes. Pero es súper importante saber cuál es el interés o el derecho afectado. Eso la parte lo tiene que invocar. Fíjense, al lado de agravio dijimos derechos invocados. Mire, yo tengo este problema, me causa un perjuicio, este es mi agravio, porque este es mi derecho que me están conculcando. Repito, conculcando. Es decir, un derecho que me están pisoteando, manoteando y que no me dejan ejercerlo. Vamos a ver, uno de los fallos es un profe que quiere dar clase de matemática y dice, no, usted es muy petizo, no llega a la altura mínima. Entonces dice, mire, me afectan, no me dejan dar clase y me afectan mi derecho, ¿sí?, a ejercer una industria lícita, que está en el artículo 14 de la Constitución. Entonces yo digo, bueno, mire, este es el derecho que me asiste a mí y me lo están agraviando, o sea, no me lo dejan ejercer. Es muy importante que las partes invoquen un derecho afectado, pero hay que saber que tal vez la justicia no lo tome a rajatabla, porque no es vinculante para los jueces. Los jueces pueden decir, no, acá detecto que hay otros derechos en juego, tal vez más relevantes a los que las propias partes invocan, ¿sí? Pero para yo tener una posición fuerte como parte, tengo que decir qué derecho yo siento que me es vulnerado, ¿sí? Entonces ya vamos, hechos, agravios, derechos invocados y las pretensiones. Acá tenemos pretensiones, con S, ¿sí? Pretensiones. ¿Qué pretende usted de mí? Bien, acá la pregunta es, ¿qué pretende la parte que la justicia le reconozca? ¿Qué espera de la justicia? Es decir, ¿qué resultado anhela del fallo?
Yo le dije al principio, con los hechos, bueno, las sentencias producen efectos prácticos, concretos. Una sentencia es performativa de la realidad, la modifica. Bueno, la pretensión de la parte, aquí, si no lo ven, la pretensión de una parte es lo que le va a pedir al juez que haga. Mire, estos fueron los hechos, ¿sí? Me siento agraviado en esto, y me están conculcando tales derechos. Por lo tanto, la consecuencia o la conclusión de todo eso es que yo le estoy pidiendo a usted, por ejemplo, que me deje dar clase, que me deje ejercer mi derecho, que me reponga en un cargo del cual me echaron de manera injusta o sin los procedimientos adecuados. Imagínense un empleado estatal que lo echaron sin un sumario, o un empleado de una empresa que lo echaron sin indemnización. Podría ser algo muy típico, que es una reparación económica, ¿sí? Daños y perjuicios. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es tu pretensión? Y que me paguen lo que me deben, más una indemnización moral y un lucro cesante y lo que fuera. Puedo poner los rubros ahí que yo quiera. Otra pretensión podría ser, impida que tal haga tal cosa. No sé, mi vecino me quiere derrumbar la casa, entonces yo meto una medida cautelar, un amparo, y lo que le pido al juez es, haga que mi vecino omita actuar. Porque una vez que me tire la casa abajo ya perdí, entonces frénelo. Y esa es mi pretensión, ¿sí? Es decir, mantenga el status quo, impida que se modifique la situación fáctica, porque me va a producir un daño irreparable. O deme un asilo político, porque me quieren deportar a mi país y me van a poner preso. Entonces yo me siento un perseguido político en mi país y le pido asilo a Argentina. No sé, estoy pensando casos, hay miles de miles. O me detuvieron de manera preventiva y pido la libertad condicional, o sea, déjeme salir de la comisaría, de la cárcel, de donde esté, mientras se sustancia el juicio, se tramita la causa, ¿sí? Pero mientras déjenme estar en libertad, es decir, recobrar mi derecho a la libertad. Bueno, estos cuatro papelitos que ven acá es central. Y lo voy a tener por duplicado. ¿Sí? Eso es importante saber. Porque el actor y el demandado me van a contar películas diferentes. Es como decir, vos, ¿de qué planeta estuviste? ¿Qué película estabas mirando? Bueno, ya lo sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad puede ser una. La realidad está fuera de nosotros. Y si tiene algún sentido hablar de realidad, es que es única. No la moldeamos nosotros. Pero después hay que interpretarla. Y en un expediente, no solo hay que interpretarlo, sino que hay que probarlo. Si yo digo que pasé en verde tengo que probarlo. Y bueno, ¿y cómo lo pruebo? Y me busco testigos, me busco una cámara, hago un análisis de las pisadas y de las frenadas. Bueno, no sé, X. Entonces, los hechos son lo que son, pero después hay que probarlo. Sí. Soy Antonella. ¿La clase queda grabada para yo poder volver a verla? Sí, señor, se está grabando, si no me equivoco. Bueno. Debe estar por ahí, a ver. Sí, se está grabando. Dale. Yo tengo que cortar. Bueno. Hasta luego, profe. Después lo podés recuperar. Hasta luego. Bien, sigo. Entonces digo, cada parte va a tener sus agravios, va a invocar derechos diferentes, que no solo son diferentes, sino que son encontrados. Y van a tener pretensiones disímiles, ¿sí? Cada una de las partes. Por ejemplo, una parte va a decir, quiero volver a mi puesto de trabajo, y la otra parte va a decir, no, yo me mantengo firme en que esta persona no puede trabajar más acá, por X y X razón. Bien. Eso es el inicio del expediente.
¿no? ¿A quién le cuentan todo esto las partes? A un juez. ¿Sí? Van a una mesa de entrada, sortean la demanda, después le toca eso a un juez. Ese juez le va a dar traslado a la otra parte. Después las partes van a probar los hechos, después van a hacer un alegato de mérito sobre esos hechos y después el juez va a resolver. Entonces, cuando el juez resuelve, lo que tengo es la primera sentencia de la causa, que va a salir de un juez de primera instancia. Un solo juez. ¿Sí? En primera instancia me toca un juez, la persona de un juez o jueza. Le llamamos acuo, ¿ven? El acuo. ¿Qué quiere decir? Aquí y ahora, el señor que va a resolver en primera instancia, el juez o el tribunal de primera instancia. A veces se usa también para la segunda instancia, porque siempre es la referencia que hace un tribunal de más arriba al que le precedió en el procedimiento, ¿no? Perdón, en el proceso. Pero cuando ustedes escuchen el acuo, sepan que es un juez o un tribunal, ¿sí? Inferior, que actuó antes. La sentencia del acuo quiere decir, tengo que ir a buscar lo que pasó antes, ¿sí? En una instancia previa. Bien, esa sentencia tiene que estar, es el primer juez, pero lo que voy a encontrar es que se apela esa sentencia. Es decir, alguna de las partes, o incluso las dos partes, pueden haber apelado a una instancia superior. Entonces ya me paso de un juez de primera instancia a un tribunal de segunda instancia, que lo voy a tener acá. ¿Sí? Es este. Sí. Tribunal de segunda instancia, una cámara de apelaciones. Cámara de apelaciones. Las voy a tener separadas por materia, cámara de apelaciones en lo penal, en lo civil y comercial, en lo contencioso administrativo, en lo laboral, etc. Y dentro de cada cámara, y después por jurisdicción, puede ser provincial, puede ser federal, y después dentro de cada cámara voy a tener salas. Están divididos salas. Una cámara puede tener 9 jueces divididos en 3 salas de 3. Entonces, a mí me va a tocar un expediente, yo voy a pasar de un juez de primera instancia a una sala de 3 jueces en la Cámara de Apelaciones. Esa sala de 3 jueces va a actuar como tal, como órgano colegiado. Es decir, los 3 jueces van a emitir sentencia. Van a resolver y de esa cámara, de esos 3 jueces, yo preciso que 2 se pongan de acuerdo. De hecho, muchas veces el tercero no vota, por alguna razón. Pero necesito 2 sí o sí, que hagan mayoría. Entonces, ¿qué tengo? Una vez que la Cámara se expide, puede ratificar la sentencia del acuo o puede modificarla. Una de las partes podría presentar lo que se llama un recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Acá tengo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que es, si se quiere, la tercera instancia. Yo tenía un juez, después una Cámara y después llegó a la Corte Suprema. En el medio podría tener algo que en derecho penal es una Cámara de Casación, o podría tener algo en las provincias que es un superior tribunal de provincia. ¿Sí? Pero la regla es esta, de una cámara paso a la corte. No quiere decir que todos los fallos de las cámaras lleguen a la corte, ni mucho menos. Es la excepción que lleguen a la corte. Para que lleguen a la corte yo necesito presentar un recurso extraordinario. Se lo presento a la propia Cámara y la propia Cámara me va a decir sí, se lo concedo o no, se lo rechazo. Si me lo concede, ya llegué a la Corte. Si me lo rechaza la Cámara, tengo que ir a la Corte, yo solito, y en la mesa de entrada presento ya no un recurso extraordinario, sino un recurso de queja. Recurso de hecho. Pero eso ya lo vamos a estudiar. Lo que quiero que sepan es que hay vías y mecanismos para acceder a la Corte. Y una vez que yo llego a la Corte, insto la jurisdicción de la Corte, la propia Corte, el superior tribunal,
el máximo tribunal, puede hacer dos cosas. Aceptar el recurso y tomar el expediente para analizarlo y resolverlo, o puede rechazarlo. Es decir, me podían rechazar en la Cámara y me lo puede rechazar la propia Corte Suprema. Tanto el recurso extraordinario que venía de Cámara como el recurso de queja que yo presento directamente en la Corte. Si la Corte me rechaza el recurso, chao, a llorar Campito, a cantarle a Gardel, no me quedan ya más instancias, perdí. ¿Y qué pasa si me lo rechaza? Queda firme la sentencia de Cámara. Es una ratificación de la sentencia de Cámara. Entonces, si yo había perdido en la Cámara, fui a la Corte y la Corte me rechaza, punto, perdí el juicio. ¿Sí? Queda firme esta sentencia. No hay una cuarta instancia a la que yo pueda ir, ni siquiera en el orden internacional. Eso lo vamos a ver, eso responde a otras reglas y es diferente. No hay una cuarta instancia a la cual yo pueda apelar por los mismos hechos que yo tengo acá. ¿Sí? Y con la misma pretensión. Bien, ahora puede ser que la Corte abra, ¿sí?, su jurisdicción, acepte la causa y decida que va a entender. Y ahí, ya de entrada, tenemos que ser conscientes que la Corte hace dos cosas. Todos los tribunales, una vez que aceptan un juicio, hacen dos cosas. Son dos acciones. Una es intelectual, es entender en la causa, conocer lo que está pasando, conocer todo lo que dijimos acá, los hechos, los agravios, todo esto. Y lo segundo que hace la Corte es resolver. Porque entender es, bueno, meterte, pero resolver es tomar una decisión. ¿Sí? Ya vamos a llegar ahí. Entonces, esas son las dos cosas que acepta el máximo tribunal cuando dice, bueno, me quedo con este expediente. Entonces, yo sé que en algún momento va a haber una resolución de esa causa. No sé cuándo, porque no tiene plazo. No es que, en 90 días, o en un año, o en 3 años. No sé, pueden pasar 10 años sin que la Corte se expida. Pero sabemos que está como el chorizo en la parrilla, está ahí a la espera. En algún momento me lo van a traer a la mesa. ¿Sí? No sé cuándo, por ahí ya está repasado, duro y todo chamuscado, pero en algún momento me lo van a traer. Bien. La Corte acepta el expediente y lo primero que hace es, pumba, se lo manda al procurador. Acá tenemos, procurador general ante la Corte, que va a emitir lo que acá se llama opinión. ¿Por qué una opinión? Porque no es una sentencia, técnicamente. Sí va a tener en cuenta esto que dijimos adelante, los agravios, los hechos, los derechos, las pretensiones, pero lo que va a hacer es recomendarle a la Corte que resuelva en tal o cual sentido. Es como un adelanto de la sentencia, si es que la Corte le da bola al procurador o la procuradora. Procurador o procuradora son parte del Ministerio Público Fiscal, ¿sí?, que es como otro poder, donde está el Ministerio Público de la acusación, los procuradores, ¿sí?, el Procurador General de la Nación, después acá tengo un procurador ante la Corte, y todos los fiscales que están en todos los tribunales, y después tengo el Ministerio Público de la Defensa, los defensores oficiales, ¿sí?, los que actúan en defensa de una persona cuando no tienen una defensa particular. Y hay un interés público en juego. Entonces yo tengo los procuradores y los defensores. Todos forman parte del Ministerio Público Fiscal. No es algo muy conocido en nuestro país, pero ustedes que van a ser especialistas, esto lo deben saber. Bien, entonces el procurador emite un dictamen que termina diciéndole a la Corte, bueno, yo le recomiendo que haga tal cosa, en virtud de estos hechos, de estos derechos, Entonces, la Corte ahí tiene dos opciones. Puede decir, conforme lo dicho por el procurador, ¿sí?, hacemos nuestro ese parecer y resolvemos en consecuencia. O sea, a veces las sentencias de la Corte son muy escuetas porque te remite a lo que dijo el procurador. Hace suyo todos esos argumentos y los aplica en la sentencia.
Y otras veces dice, bueno, oído el procurador, resuelvo tal cosa. Y resuelve nada que ver con lo que le recomendó el procurador. ¿Se entiende? Porque, insisto, no es vinculante, no obliga el contenido del dictamen a la Corte Suprema. Bien. Todo esto, por lo general, lo van a encontrar en los primeros considerandos del fallo. ¿Qué es un considerando? Ustedes lo van a ver cuando empiezan algunos párrafos. Fíjense acá, en Alavi. A ver si se ve. La fecha dice considerando, 2 puntos. 1, primero, que Ernesto Alavi, ¿sí? 2, a ver si se ve, que al producir su informe el Estado Nacional, 3, que la sala 2 de la Cámara, ¿ven? Me va diciendo lo que ya hizo la Cámara anterior. Entonces los considerandos empiezan con un qué, porque la frase es considerando que tal cosa, ¿y cómo cierro esa frase? Resuelvo tal otra. Entonces, los considerandos terminan, es una enumeración de argumentos, y van a terminar con la resolución. Vamos a buscar la de Alavi. Un momento. 23. 23 considerandos tiene Alavi. Que el fallo recurrido, y después de eso dice, en las condiciones expuestas y por los fundamentos que anteceden, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso. O sea, están confirmando la sentencia de Cámara. Y dice, último párrafo, parte resolutiva, dice, por ello es por todo lo de arriba, oída la procuradora fiscal. Si yo digo oída, ¿quiere decir que voy a opinar lo mismo o que voy a opinar diferente? ¿Qué opinás, Micaela? Diferente. Diferente, porque si no, no es solo oído, sino oído y tomado, tenido en cuenta y aplicado, o alguna cosa por el estilo. Acá solo la oí, que es mi obligación, tenerla en cuenta, leerla, saber qué dice, pero nada más. Dice, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada, con costas. Esa es la única frase de la resolución. Así. Y después viene la firma de los jueces. Entonces, ¿por qué? Ahora vamos a volver a la resolución. Pero digo, cuando empiezo con los considerandos, tengo que saber qué son. Considerandos que tal cosa, por ello resuelvo tal otra. Ese es el silogismo lógico que yo tengo que buscar. Lo que pasa es que los considerandos son un montón. Entonces, las consideraciones que yo tengo que estudiar van a ser muchas, ¿no? Son muchas consideraciones donde la Corte va a vertir sus argumentos lógicos, técnicos, jurídicos, que van a ser el fundamento de la resolución. Si yo tuviera una sentencia sin argumentos, es decir, sin considerandos, solo la parte resolutiva, esa sentencia sería arbitraria. Esto se lo tienen que grabar. Una sentencia sin motivación, sin argumentación, sin exposición de motivos, es una sentencia reprochable. A ver, que Rosana, Antonella. Es una reprochable en el sentido técnico, es una sentencia que yo podría intentar modificar porque es técnicamente lo que se llama una sentencia arbitraria. Entonces, si yo no tengo la parte resolutiva, es como si fuese un dictamen. Ahora, si no tengo la parte argumental de los considerandos, es una sentencia que no da cuenta de la motivación, no da cuenta de las razones que tuvo en cuenta la Corte para resolver lo que va a terminar resolviendo. Entonces,
El fallo de la Corte, el fallo en sí, empieza cuando empiezan esos considerandos, ¿sí? Donde la Corte expresa sus motivaciones. Los considerandos van a empezar acá, con los hechos. Entonces, cuando yo llego al fallo en sí, por ahí ya voy por el considerando 8, 9, 10. Bien. Ahí es como, hasta ahí era la previa. Es como vieron cuando te cuentan qué pasó en la temporada anterior en una serie. Y bueno, capítulo A, te hacen medio rápido lo que pasó para ponerte en situación y arranca la temporada 2. Bueno, la temporada 2 nuestra es el fallo en sí mismo de la Corte. ¿Qué tengo en el fallo de la Corte? Bueno, ¿qué tengo que ir a buscar? Bueno, acá. Lo que se llaman votos. Los votos se diferencian básicamente en dos. El voto de la mayoría y el voto de la minoría. ¿Por qué hablo de mayorías y minorías? Porque se trata de la Corte de un tribunal colegiado. Ya lo dijimos en la clase pasada. ¿Cuántos jueces, y la primera clase, cuántos jueces tenemos hoy en la Corte Suprema? Jorge, Antonella, Micaela, José Luis. ¿Cuántos jueces son? Él hace 4 con los dedos. Bueno. Podés hablar si no te echan ahí. Bien, 4. 4 son actualmente. ¿Y cuántas vacantes hay? ¿Cuántos cargos sin llenar? 1. Dicen, bien, 1. Entonces tenemos 5 jueces de la Corte que podrían fallar, pero hoy actualmente hay una vacante, pues se jubiló Hayton de Nolasco y no fue... ¿Me escucha, profe? Sí. Ahí está. No. Bueno. Ah, perfecto. Entonces tenemos 4 jueces. Entonces van a votar 4 jueces en un fallo. Ahora, vamos a estudiar también fallos más viejos. Hemos tenido composiciones de hasta con 9 integrantes. De 7 y de 9. 7 y de 9. Entonces, ¿por qué hablamos de mayoría y minoría? Precisamente porque el requisito para que una sentencia pueda ser resuelta es que se pongan de acuerdo una mayoría de jueces. Si yo tengo 5, voy a necesitar 3. Si tengo 7, voy a necesitar 5. Si tengo 9, voy a necesitar 7, voy a necesitar 4. Si tengo 9, voy a necesitar 5. Lo cierto es que ahora tengo 4. Pero si tengo 4, mínimamente necesito 3 jueces que se pongan de acuerdo en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir que se ponen de acuerdo? Bueno, que emiten un fallo en conjunto, donde todos argumentan de la misma manera y todos resuelven de la misma manera. Entonces, cuando lleguemos acá a la parte de las firmas, ¿sí? Se los voy a mostrar en Alavi. Bueno, este no lo tengo justo físico, pero bueno, acá vamos a encontrar, a ver si se ve, ahí los nombres de cada uno de los jueces. ¿Sí? Zaffaroni, Maqueda, Argibay, etc. Y a veces van a tener un paréntesis al lado de la firma. Va a estar el nombre, la firma holográfica y un paréntesis. Ese paréntesis me va a decir mucho, mucho me va a decir. Porque es en qué calidad firma el fallo el juez. En qué calidad firma el voto de mayoría. Lo primero que yo tengo es el voto de mayoría. El voto de mayoría, lo que tengo que saber de entrada, es que no va a tener un título. Bueno, acá empieza el voto de mayoría. De por sí va a ser lo primero que yo estudie. Lo primero que yo lea. ¿Por qué? Primero porque si no alcanzaron una mayoría, si no se pusieron de acuerdo mínimamente la cantidad de jueces necesario para formar mayoría, no hay sentencia. Por lo tanto, no voy a tener un fallo. ¿Y qué va a pasar? Y nos vamos a enterar por los diarios que los jueces se reunieron, pero no se pusieron de acuerdo.
por lo general se reúnen los martes, los jueves, creo que eran los martes, lo que se llama el acuerdo, y ahí discuten entre ellos. Obviamente primero lo hacen todos los empleados, los oficiales, no me sale la palabra, hay una palabra técnica, pero después se juntan los jueces y discuten entre ellos. Si no se ponen de acuerdo, la sentencia sigue esperando, o sea, el expediente sigue sin resolverse. Ahora, si se pusieron de acuerdo es porque hay una mayoría. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar, a leer el fallo, ya sé que va a haber mínimamente 3 jueces que voten en sentido concordante. Entonces, cuando llego a la parte de las firmas, al final, me voy a enterar quiénes son esos jueces que votaron en sentido concordante. ¿Qué pasa si son los 4 que yo tengo hoy? ¿Qué tipo de fallo voy a tener si los 4 votan de igual manera? ¿Cómo lo voy a llamar a ese fallo? Micaela. Unanimidad. Perfecto, un fallo unánime. Va a ser un fallo unánime, es decir, todos los integrantes se pusieron de acuerdo en el mismo sentido. Ahora, si no es unánime, va a ser un fallo mayoritario. Y si yo digo mayoritario, quiere decir que hay alguien que no estuvo Voto de en acuerdo. disidencia. Entonces voy a tener lo que acá vamos a llamar, un momento, último, voto en disidencia. El voto en disidencia es el que no está de acuerdo. ¿Y en qué no está de acuerdo? No está de acuerdo en los argumentos, en las razones, en la secuencia lógico-jurídica, pero sobre todo no está de acuerdo en cómo resolver la causa. ¿Sí? En lo que acaban de leer, resolución. ¿Qué es esa partecita? Confírmese la sentencia de segunda instancia. Entonces, ¿qué va a decir el voto en disidencia? Rechácese la sentencia de segunda instancia. O sea, son decisiones opuestas que tienen efectos inversos. En uno quedas libre y en el otro quedas preso. Tan simple como eso. En uno tenés que pagar y en el otro no tenés que pagar. ¿Sí? En uno te reconocen el derecho a quedarte en el país y en el otro te expulsan. ¿Sí? Es tan drástico como eso. Bien, pero ya vamos a llegar. ¿Qué encuentro en el voto mayoritario? ¿Sí? Empiezo a bajar en los considerandos. ¿Qué voy a encontrar ahí? Bueno, lo que se llaman principios y reglas jurídicas, ¿sí? Junto con el razonamiento lógico-jurídico. Esto, ¿sí?, es el camino lógico-argumental que va desgranando la Corte, considerando a considerando, donde expone las razones que tuvo en cuenta. Y las razones pueden ser de tipo fáctico, ¿sí?, que van a remitirse a los hechos, de tipo jurídico, que va a remitirse a los derechos invocados, ¿sí? Pueden utilizar argumentos comparados con otras legislaciones, pueden utilizar antecedentes de otros fallos de la Corte, antecedentes de otros tribunales. Me puedo ir a la Comisión Europea de Derechos Humanos, me puedo ir a la Corte Suprema de Estados Unidos, me puedo ir a la Corte Americana de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, etc. Puedo ir a buscar argumentos a la doctrina, digo, tal autor dijo tal esto, tal otro autor dijo otra cosa. Puedo ir a buscar legislación comparada, puedo ir a buscar informes oficiales, ¿sí? El Organismo Nacional de Estadísticas y Censo dice tal cosa. El organismo de lucha contra la droga ha estudiado el tema y concluye tal otra. ¿Sí?
muchas veces los jueces remiten a sus propias sentencias. Si yo en la causa tal dije tal cosa, entonces se autocitan. O yo lo dije en un voto en minoría, ¿vieron que tenía razón? Ahora hacemos mayoría con lo que yo pensaba, pero yo me mantengo en lo que había dicho. Bueno, es decir, todo eso va a ser un caminito tiqui, 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 que yo tengo que ir desandando, ¿sí? Son peldaños que voy a ir bajando. Y la Corte me va a dar razones. Todo el tiempo me tira razones que me van a ir llevando, me van a ir acercando al final de la película, que es la resolución. ¿Cómo va a resolver la causa? El actor que está acá en la carátula, que inició todo esto hace 4 años, la pregunta es, ¿tenía razón o no tenía razón? ¿Le voy a dar la razón o no le voy a dar la razón? Bien, eso me voy a enterar al final. Y cuando acá digo principios y reglas jurídicas, ¿sí? Quiere decir que me va a hablar tanto del derecho positivo, concreto, como a veces me va a citar otras razones, ¿sí? Los principios, lo vamos a estudiar, es algo más genérico, o que tiene otra raíz. Y el razonamiento lógico jurídico va a estar también determinado por las reglas de la lógica, ¿sí? Porque si no termina siendo un fallo arbitrario. O sea, se debe desprender la conclusión que va a estar en la resolución, se debe desprender de todos esos argumentos que yo voy a ir dando y que tienen cierta estructuración, no son totalmente inconexos unos con otros. Y voy a llegar acá, que es el corazón del fallo, ¿sí? Esta palabrita se la tiene que aprender, holding. ¿Qué es el holding o la regla de derecho? ¿Qué es eso? Es como una máxima que tira la Corte en algún lado. No es que me va a decir, ahora viene el holding, 2 puntos. No, la tengo que encontrar. Muchas veces la tengo que construir. Y va a estar en diferentes considerando. Me da una partecita, después me da otra partecita, me da otra partecita. ¿Qué es la regla de derecho? Bueno, es lo que resuelve la Corte en términos de generalidad. Es decir, para todos los casos que tengan esta estructura, estos hechos y este derecho, lo que va a primar es esta solución o esta interpretación. Les pongo un caso. Bueno, una mujer violentada sexualmente, ¿puede solicitar la interrupción del embarazo? ¿Puede pedir un aborto? Esto antes de la ley del año pasado, ¿no? Entonces la Corte dice, bueno, todas las veces que se den estas situaciones, la solución va a ser que la mujer lo puede hacer y que no necesite ir a la justicia, a la policía, a ningún lado, porque le asiste el derecho a solicitar esa interrupción. Ese es el fallo FAL, que lo veíamos hasta hace unos años, ahora no, pero se los cuento. Entonces, si bien la Corte, como todo tribunal, resuelve para la causa, es decir, lo que la Corte resuelve va a ser obligatorio a los que estén aquí en la carátula, o sea, a las partes del juicio. Solo a ellos les es obligatoria la resolución. Pero esta regla de derecho se puede llegar a aplicar en otros casos, por la propia Corte o por otros tribunales inferiores. Les pongo otro ejemplo muy común. Cuestiones de seguridad social, de jubilaciones. Un jubilado llega a la Corte y dice, mire, a mí me tienen que actualizar el haber jubilatorio, ¿sí? De manera móvil, 82% móvil, porque si no pierdo poder adquisitivo, y la jubilación es de carácter alimentaria, y yo no me puedo morir mañana o dejar de comprar alimentos o medicamentos. Entonces la Corte le da la razón a José Pérez, que es el actor de esta causa, pero esa interpretación del derecho laboral, seguridad social, etcétera, que hace para este expediente, después se va a aplicar en miles y miles y miles de expedientes que son, dice la Corte, sustancialmente análogos. Entonces se vuelve lo que llamamos doctrina.
para la Corte. Y vamos a decir, ¿cuál es la doctrina del fallo Badaro? Un fallo muy conocido en seguridad social. ¿Cuál es la doctrina del fallo Badaro? Bueno, que los jubilados tienen derecho a, no sé, la actualización, lo que fuera. Esa doctrina del fallo es esto, el holding. La regla, es una regla que se va a poder utilizar en muchos casos. ¿Sí? La regla la construye la Corte. Entonces, obviamente esa regla se le va a aplicar a los fulanos que están acá peleándose en esta litis, en esta controversia. Para ellos es obligatorio, pero después va a trascender, tiene fuerza expansiva. ¿Sí? Y acá entra el concepto de legitimación, que vamos a ver en Alavi. Por eso los fallos. ¿Cómo? Por eso los fallos al final tienen una doctrina, porque después se utiliza como precedente para otros. Exactamente, exactamente. Para otros casos que sean parecidos, no para cualquier fallo, para fallos parecidos. Entonces, yo tengo que tener en cuenta el concepto de caso, ¿sí? Lo vamos a estudiar a fondo, el concepto de legitimación, todo esto va a estar a entrada, o sea, bueno, ¿quiénes son las partes del juicio? ¿Quién está legitimado para presentarse o para responder? ¿Y qué derechos invoca? Porque yo puedo ir, me presento un juez, y mire, yo soy vecino de José Cepaz, y estoy agraviado porque en Catamarca se está contaminando un río. Y lo que me van a decir es, ¿y usted qué tiene que ver con el río en Catamarca? Ah, porque el ambiente es uno solo. Ah, no, que venga un vecino de Catamarca. Usted no está legitimado para pedir esto. Puede ser que tenga razón, que se está contaminando, pero tiene que venir alguien que tenga un interés directo en la causa, ¿sí? Eso, por ahí pasa lo de legitimación. O puede decir, mire, me estafaron, ¿sí? Me estafó el banco, porque me cobró de más. Bueno, entonces, ¿cuál es su pretensión? Que el banco le devuelva a todos los estafados del país. Y decimos, pero usted está pidiendo por usted, ¿por qué va a pedir por todos los demás? Si es así, tiene que hacer otro tipo de causa, no sé, algo colectivo, ya lo vamos a estudiar. O lo que vamos a ver en ALAD. Invocar otro tipo de derechos en juego. Cuando yo digo derechos invocados, bueno, no es solo mi derecho individual, estoy invocando un derecho colectivo. Entonces ahí lo que me va a preguntar es, ¿y usted quién es para invocar derechos colectivos? ¿Qué legitimación tiene? ¿Desde dónde habla? Bueno, todo eso va a ser a la legitimación. Y el concepto de caso, lo que decíamos, tiene que haber una controversia, intereses en juego controversiales, o sea, opuestos, que estén chocando. Si yo no tengo esas dos partes, no tengo un interés en juego. Y lo vamos a ver en el fallo de CFK como presidenta del Senado. ¿Sí? Cuando va a la Corte le dice, mire, puede pasar esto, ¿usted qué me dice? Y la Corte lo primero que le dice es, ¿y usted con quién se está peleando? ¿Cuál es su contraparte? ¿Dónde están los intereses contrapuestos? ¿Sí? Lo primero que dice la Corte. Después vamos a ver cómo resuelve. Bien, entonces, holding, fundamental. El holding. Bien. El holding está siempre. Hay que encontrarlo, hay que construirlo, pero está siempre. Después hay algo que puede estar o puede no estar en un fallo, que es el obiter dictum. A ver si se ve. Ahí está. Obiter dictum. Que es lo dicho como al pasar, lo dicho de manera secundaria. ¿Sí? Decimos decisiones complementarias. ¿Por qué son complementarias? Porque es algo como marginal, secundario, que no hace a la resolución de la causa, que no se mezcla con el holding, y que la Corte lo mete acá en el fallo con una función muy clara, que es recomendarle a alguien, por lo general a otro poder del Estado, a otro organismo, otra institución, que haga algo. Y subrayo el término, el verbo, recomendar. Si una recomendación es una exhortación. Mire, yo le recomendaría hacer tal cosa. Yo le sugiero que haga tal otra. ¿Sí? Yo exhorto a
el Congreso a que designe el defensor del pueblo. Exhorto al Congreso a que dicte una ley de educación ESI, ¿sí? Educación de salud integral. Exhorto al Poder Ejecutivo a que haga las transferencias presupuestarias correspondientes. Bien. Esa exhortación es como lo que decíamos del fiscal, ¿no? No son vinculantes, no es obligatorio, porque además no le puedo decir al otro poder lo que tiene que hacer de esa manera. Por eso es obiter, es lo dicho de manera como así secundaria. El obiter dictum, decíamos, puede estar como puede no estar. De hecho, es la excepción que aparezca en un fallo, algo en ese sentido. Y tampoco lo vamos a tener dicho así, o sea, tengo que estar atento a ver que suele estar al final de los fallos y a quién se dirige, porque por lo general tiene nombre y apellido a quién se dirigen esas decisiones. Bien. Y finalmente llegamos a la resolución. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que sin resolución no hay sentencia. Es decir, la tengo que encontrar sí o sí. Si falta la resolución, no tengo un fallo propiamente dicho. Tendré otra cosa, pero no un fallo. Es decir, la causa no está resuelta. La litis no está resuelta. Las funciones del juez van a salir de la Constitución, artículos 114, 115 y de una ley específica que vamos a estudiar. Y los verbos son eso, dijimos, entender y resolver, o entender y decidir. Cuando decimos decidir, estamos hablando de la resolución del fallo. La resolución en Alavi, dijimos, dice tan simple como esto: declarar procedente recurso extraordinario, si no, no hubieran actuado, y confirmar la sentencia apelada. Esa es la resolución, confirmar la sentencia apelada. Fíjense, una frase escueta, chiquita, directa. Es decir, ¿qué resolvió la Corte? Y bueno, le dio la razón a la Cámara. Esa es la resolución. Bueno, pero nosotros a partir de ahí tenemos que pensar, ¿qué implica esta resolución? ¿Qué efectos prácticos concretos tiene? ¿Qué va a ocurrir en la realidad el día siguiente? Y bueno, la Cámara había dicho que el actor tenía razón. Ah, ¿y qué había pedido el actor acá en las pretensiones? Y había pedido que le paguen una indemnización. Ah, entonces, el efecto de la resolución de la Corte es que el actor va a ser recompensado monetariamente. O, ¿qué había pedido la demandada? Que es a la que la Cámara le dio la razón. Y bueno, la demandada había rechazado la pretensión del actor de que lo repongan en el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué efecto tiene la resolución de la Corte? Que fulano de tal va a seguir desempleado, no va a volver a trabajar o en la empresa o en la administración. ¿Se entiende? Ahora, la resolución no dice, fulanito de tal volverá al trabajo el lunes. No te va a decir, fulanito de tal va a cobrar tal indemnización. A lo sumo lo que puede suceder es que la Corte remita la causa al juez de primera instancia para que dicte una nueva sentencia, con ciertos parámetros que le va a dar. Muchas veces cuando es algo pecuniario, la Corte no se pone a hacer números. Dice, bueno, yo te doy el criterio, ahora hay otro juez que va a resolver el alcance de la sentencia. ¿Sí? Más o menos va por ahí. Bien, la resolución, a la resolución le siguen las firmas. Como dijimos, las firmas es algo central, porque me va a dar la cuenta de cuán mayoritario es este fallo, cuántos jueces votaron en mayoría. Si son todos, dijimos que iba a ser unánime, pero puede ser que no sea unánime. ¿Por qué no es unánime? Porque tengo votos disidentes. Los votos que van en el mismo sentido suman. Entonces yo los tengo que empezar a sumar. Mirá, tengo 2, 3, 4 votos, ¿sí?, que van en un sentido. Y tengo uno que va en otro sentido. Entonces este resta. Va en sentido contrario, es como una cinchada. Tiran cada uno por un lado.
Entonces, si, bueno, ¿cómo salió el fallo Alavi? Y salió 3-1, como en el fútbol, 3-1, o 4-0, fue unánime, o 3-2. Bueno, así voy a tener las cuentas. Ahora, esto que parece tan sencillo, tiene una vueltita de tuerca, que son los votos concurrentes. ¿Qué son los votos concurrentes? No son ni mayoritarios ni en disidencia, pero van a sumar como si fuese mayoritario. Porque, ¿qué es un voto concurrente? Ricardo dice, puede buscar votos disidentes de antiguos fallos. También pueden remitir a antiguos fallos. Un voto concurrente concurre en qué? Concurre, o sea, acompaña a la mayoría. ¿En qué la acompaña? Bien. En algo que es indispensable, en la resolución del fallo. Sí o sí el voto concurrente tiene que llegar al mismo final, a la misma conclusión. Lo que puede variar es esto, el razonamiento, los motivos que da. Es decir, uno agarra por este camino, llega a la meta, el otro agarra por otro camino, llega a la misma meta. Pero los dos tienen que llegar al mismo lugar. ¿Sí? ¿Y por qué va por otro lado, por otro camino? Y porque tuvo en cuenta otros hechos u otro derecho, o valorizó de otra manera las circunstancias, o trajo a colación elementos que la mayoría no había tenido en cuenta. A veces sobre la misma base profundiza y da mayores argumentos para llegar a la misma conclusión. Muchas veces los votos concurrentes es como que un juez, bueno, quiere expresar su propio parecer para terminar resolviendo lo mismo. Es como que ahí se lucen, ¿no? Cada uno dice, bueno, yo te voy a contar, de las 10 razones que te dio el voto mayoritario, te voy a contar otras 20 razones más, por las cuales hay que fallar de la misma manera. A veces van a encontrar que dicen algo así como, bueno, del considerando 1 al 14, no tengo nada para decir, es decir, acompaño totalmente. Y del considerando 15 al 20, bueno, no, ahí te voy a dar otro razonamiento. Entonces es como parcialmente mayoritario y parcialmente concurrente, ¿sí? Pero al final del día es un voto que suma. Entonces tenía 2 jueces en el voto mayoritario y 1 más concurrente. Entonces voy a tener 3. ¿Qué dijeron los 3? Y le dieron la razón a la Ciudad de Buenos Aires contra la Nación. 3. Y a la Nación alguien la apoyó en su argumentación. Sí, 1. ¿Quién? El voto en disidencia. Entonces, ¿qué es un voto disidente? Y con esto vamos terminando. Un voto en disidencia es un voto en contrario. ¿Sí? Pero siempre hay alguien que hace la contra, es decir, che, vos siempre opinás de otra manera en las discusiones. Bueno, ¿cómo se traduce acá? Un voto en disidencia no está de acuerdo en la argumentación, pero tampoco está de acuerdo en la resolución. Entonces, si el voto mayoritario decía, déjelo libre, el voto minoritario va a decir, déjelo preso. Si la mayoría confirmó la sentencia de Cámara que imponía una conducta determinada al actor, la disidencia va a decir no corresponde imponer esa conducta al actor. Por ejemplo, que realice, no sé, una acción social en una probation, o que bueno, mantenga restringido algún derecho. Entonces, cuando yo tengo voto en disidencia, lo que sé es que va a contramano de la mayoría. ¿Dónde lo encuentro eso? Acá, en las firmas. En las firmas va a decir, fíjense, en disidencia parcial, dice este, en Alavi. Disidencia parcial. Ahí ya me complicó más la cosa. Porque
No es que en alguna parte va a acompañar a la mayoría y en otra parte va a tener una disidencia. Entonces ahí lo que va a ocurrir es que la resolución de la mayoría puede tener diferentes, digamos, dimensiones, diferentes partes o efectos. Entonces va a decir, por ejemplo, sobre este agravio resuelve de esta manera, sobre este agravio de esta manera y sobre el otro agravio de esta manera. 3 agravios. Y la disidencia puede estar de acuerdo en los 2 primeros, pero no en el tercero. Entonces ahí tengo que abrir las antenitas y ser más cuidadoso. Pero ya sé que si hay una disidencia parcial, en algo no está de acuerdo, de la resolución del voto mayoritario. Pero digamos que esa es la excepción. Por lo general las disidencias son completas. Es decir, y eso es lo rico de esto, porque ustedes lo que se van a dar cuenta, van a ir aprendiendo con los fallos donde hay disidencias, es que todo esto que yo tengo al principio, los hechos, los agravios, la interpretación del derecho, ¿sí? Y el alcance de lo que cada parte puede invocar y pretender. Pero sobre todo, la interpretación de los hechos y del derecho. Eso no hay una sola forma de hacerlo. No hay una única interpretación válida. ¿Por qué? Porque se sustenta en métodos argumentales, en procedimientos, en técnicas, que las vamos a estudiar también, y que lo que van a hacer es moldear cómo yo voy a ir desgranando este razonamiento lógico jurídico, y me va a llevar a diferentes metas. Voy a llegar a lugares diferentes. Sí, en uno le voy a dar la razón al actor y en el otro no. ¿Pero por qué? Porque estoy mirando la matriz fáctica y jurídica de diferente manera, con otros antiojeras. Entonces, che, pero a mí me enseñaron que el derecho es uno solo, hay que conocerlo y se aplica, ¿no? Esas cosas que uno trae así, como preconceptos. Y bueno, y acá uno empieza a entender que no es tan sencillo, que hay diferentes interpretaciones, diferentes miradas del derecho, que hay diferentes escuelas del derecho que también nos moldean. Es como ponerte unos anteojos de sol o sacártelos, vos ves la realidad de diferente manera. Y decís, bueno, pero la realidad es una sola, pero no es lo mismo mirarlo con anteojos de sol que sin anteojos o con anteojos para mirar de cerca, o ponerse una lupa o un telescopio. Entonces me va a cambiar mi percepción de la realidad. Bueno, los métodos hermenéuticos de interpretación, las teorías filosóficas, todo eso me va a setear de una manera diferente. A veces soy consciente, a veces lo explicito, otras veces ni soy consciente o no lo quiero contar y me lo guardo para mí. Y otras veces sí, los jueces ponen a la luz del día todo eso. Dice, bueno, yo soy un naturalista, entonces yo creo en que hay un derecho natural, entonces voy a resolverlo de esta manera. Y debo decir, bueno, entonces no importa tanto la realidad, porque ya venía como formateado de esta manera, y no te voy a cambiar. Uno, les va a pasar, estudia los fallos de la Corte de Estados Unidos. Entonces dice, bueno, ¿este juez es conservador o este juez es liberal? Y eso ya te condiciona todo lo que va a decir después. Y uno ya sabe qué procedencia tienen los jueces, porque lo supo del momento en que los nombraron. Entonces dice, bueno, en la Corte hay una mayoría conservadora. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el fallo al aborto, a la libertad de expresión? Bueno, ya sabemos más o menos que tiene mayores chances, por lo menos, de salir en un sentido que no. Bien, hacemos una recapitulación. Cuando yo agarro un fallo, sé que me voy a encontrar con todo esto. Lo tengo que ir identificando paso a paso en los considerandos. Para eso tengo que ir marcando, señalando, subrayando, destacando, nota al pie, nota al margen, arriba, abajo, etc. La primera lectura de los fallos va a ser difícil,
porque no sé de todo esto dónde está, de qué se trata, la materia del fallo, las partes, qué cosa le va a interesar a la Corte y qué cosas no. Muchas veces, por ejemplo, ven las pretensiones. El actor tenía 4 pretensiones. ¿Sí? Y la Corte analiza la primera y dice, bueno, resuelta la primera, las otras devienen innecesarias, irrelevantes. ¡Pum! Y ni se metió. Pero con una suficiente. Te rechazó todo. Es decir, como las otras se desprenden de esta primera, chao, a llorar al campito. Cuando tengamos que exponer los fallos, todo esto debería estar delimitado, marcado, ¿sí? Que nos quede claro más o menos hasta dónde llega el fallo mayoritario, quiénes conforman el fallo mayoritario, por qué hay disidencias, qué es lo principal en lo que no está de acuerdo una disidencia, qué argumentos adicionales da, qué otra interpretación tiene de los hechos y del derecho, ¿sí? ¿Qué efectos va a tener la sentencia? ¿A quién va a afectar la sentencia? ¿Solo a las partes o a alguien más? ¿Tiene alguna proyección hacia el futuro? ¿Alguien se va a beneficiar o se va a perjudicar por la sentencia, además de las partes? Y además, entender que si nosotros en esta materia, que es exclusivamente análisis jurisprudencial de la Corte, estudiamos estos fallos que vamos a tener, dijimos 25 fallos, es porque son fallos relevantes. La Corte emite fallos todo el tiempo. Bueno, y algunos le interesan solo a las partes. Bueno, me dio la razón o perdí. Pero hay otros fallos que tienen otra importancia. Y muchas veces tienen que ver con lo institucional. O sea, A se pelea contra B. ¿Y qué resolvió la Corte? Bueno, le dio la razón a alguno de los dos, pero a la vez agregó que de acá en adelante su función va a ser esta. Es decir, no va a estudiar más este tipo de casos. Ahora lo resolvió, pero en adelante no los va a estudiar más. ¿Por qué? Porque va a privilegiar otras acciones, es decir, otras funciones propias de la Corte. Entonces, aprovecha un fallo para delimitar su competencia, para que no le manden juicios y juicios y juicios en alguna materia que le parece algo secundario a la Corte, a la propia Corte. Entonces, por eso estudiamos algunos fallos, no por lo que dicen sí, sino por lo que implica, ¿sí?, para el accionar de la propia Corte como poder del Estado, como institución constitucional, como uno de los 3 poderes de la nación. Entonces, tengo que saber ya que si yo estudio algunos fallos en esta materia es porque trasciende, ¿sí?, la relevancia que puede tener para actor y demandado. Y tiene que ver eso, con el rol institucional de la Corte. Otras veces los fallos marcan épocas, ¿sí? Son parteagua. Alavi es uno, vamos a estudiar un montón. Sojo, unos cuantos fallos que marcan un antes y un después. Entonces tienen tanta significancia que vamos y los estudiamos. Bien. Punto final. Preguntas, dudas, algo que no se haya entendido, que quieran ampliar o esclarecer. Jorge, Antonella, Micaela, José Luis. Hasta ahora venimos muy bien, profe. Hasta ahora venimos bien. Bien, bueno. No es poco eso, no es poco. ¿El resto? Bien, profe, bien. Estamos bien. Bueno. Vamos a dejar de compartir. Ahí nos vemos las caras. Son 10 menos 8. Vamos a hacer un corte, ¿les parece? Recomponemos energías. Sánchez, no te enganches. Muy bien. Liz, ¿todo bien? Hago una pregunta. Antonella, ¿me estás escuchando?
Otra que está bailando un malambo con su teléfono. Ahí te miro. ¿Podés hablar? Estás muteada ahí, a ver. Abrir el micrófono. Que sí estaba escuchando, profe, pero estoy trabajando. Ah, por eso. Perfecto. Está difícil. Bueno, pero escuchás, está todo bien. Perfecto. Sí, profe. Sí. Sí. Justo no podía configurar el audio. Tengo varios problemas técnicos acá. Ajá. Lo que me recuerda en un momento que estaba comentando sobre los fallos en general, y recordaba lo que leí en uno de los capítulos 5 de Gordillo, de cómo leer una sentencia, Sí. y cómo en un apartado figuraba que debemos aprender a leer entre líneas y aprender a que verdaderamente nos quiere decir la Corte a través de sus resoluciones. Ajá. O sea, desentrañar lo que particularmente nos quiere decir, más allá de la letra fría de lo que represente, ¿no? Sí. Porque posteriormente puede ser aplicado, inclusive los votos en disidencia pueden ser aplicados para casos futuros. Sí, y se podrían convertir en mayoritarios en algún momento. En algún momento. Estaba pensando, cuando veamos el voto, el fallo CFK del Senado que va a la Corte empieza de manera contundente diciéndole, mire, acá no hay controversia, entonces yo no tengo que expedirme. Y podría haber hecho un fallo de, no sé, 3 líneas, 2 páginas. Y dice, bueno, pero no obstante, dada la relevancia institucional y el momento extraordinario, estábamos saliendo de la pandemia, bueno, como que voy a decirle lo que yo pienso. Entonces ahí empieza toda la argumentación que le dice, bueno, el Senado puede resolver, tiene su propio protocolo y no sé qué, reglamento. Entonces uno dice, bueno, pero o era una cosa o la otra, si no tenés que pedirte, no te despedís. Bueno, entonces uno tiene que empezar a buscar razones que estén por ahí dando vueltas, buscar el contexto político, el momento histórico, y bueno, y todo eso hace a la complejidad, ¿no? Y nosotros que hacemos análisis jurisprudencial, tenemos que tener esa capacidad crítica de alejarnos un poquito y decir, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Más allá de la argumentación en sí. Tengo que conocer la argumentación, pero después tengo que poder aislarme un poquito y mirar así el panorama integral. Bien, entonces esto que vimos hoy lo tienen que tener bien presente cada vez que tomen un fallo y empiecen a estudiar y tratar de entender. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, nos encontramos Sí, profe. 10:15, ¿les parece? Por este mismo canal. Listo. ¿Listo? Bueno, yo voy a frenar la De acuerdo. grabación.